Vamos a ver. Ahí va. Ahí está ya. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Les damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda para estar con ustedes a esta hora y por este medio, para seguir transitando el viaje por Primera de Juan. Ya estamos en la recta final, hoy será el último programa, gracias a Dios. Y bueno, antes de empezar, una vez que primero vamos a saludar a nuestros hermanos. Buenas tardes, hermano Jesús Conrado. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que están con nosotros. Les damos la cordial bienvenida, deseando que Dios esté bendiciendo sus vidas y que estén pasando bien a pesar del calor que estamos sintiendo acá en el norte de México y sur de Texas, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de haber estado estudiando esta serie de lecciones. Y bueno, pues gracias a nuestro hermano Juan Ramón, que está también hoy con nosotros aquí nuevamente. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que comenten en la caja de chat, que pongan ahí sus comentarios que enriquecen mucho esta clase. Bienvenidos a este programa Comentando las Escrituras. Dios los bendiga, hermanos. Sí, bueno, después de saludar, bueno, entramos ya a nuestro tema y el tema que estaremos abordando hoy, que considera la última parte de 1 de Juan capítulo 5, a partir del verso 13 y hasta el versículo 21, que tiene que ver con la confianza cristiana. El apóstol Juan termina dándole confianza a nuestros hermanos que están lidiando con esas enseñanzas que están atacando, la enseñanza de los gnósticos, y que Juan les ha dado suficientes argumentos para, no solamente para defenderse, porque no es la idea, es una defensa sino para que sepan en dónde están parados, para que sepan que están en la verdad, que están que pudiera parecer muy atractiva la enseñanza de los gnósticos desde el punto de vista humano, por supuesto, desde el punto de vista humano, pero que a la luz de las escrituras, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, bueno, quedaban fuera de la aprobación de Dios. Y Juan ahora les va a decir a nuestros hermanos a quienes les escribe acerca de la confianza en la que ellos deben vivir. Y pensando en la confianza, hermanos, en un mundo tan convulsionado como el nuestro, queda como anillo al dedo, hermanos, poder hablar acerca de la confianza que como cristianos debemos tener y en la cual debemos vivir. La confianza que nos da Dios en sus promesas, en las cosas que hemos conocido, en las cosas que ahora sabemos y que nos dan estabilidad en tiempos de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, hermanos, y que ahora sí podemos decir con confianza, hermanos, que estamos listos para enfrentar las adversidades, ¿no? Y bueno, el apóstol Juan insiste en la confianza que tenemos, y esa confianza está basada, hermanos, esa confianza está basada en lo que sabemos. No tan cuántas veces el apóstol Juan usa la palabra o menciona el verbo sabemos. Y eso que sabemos, esa información que tenemos, eso que ahora desde el capítulo 1 Juan nos ha informado, bueno, tenemos información, tenemos conocimiento, tenemos evidencia que podemos otra vez examinar, evaluar, y que al llegar a conclusiones, hermanos, que Dios espera que lleguemos, pues terminamos personas confiados en nuestro Dios, ¿no, hermano Ramón? Sí, por supuesto. Esto no es el conocimiento del que Juan habla cuando dice sabemos. No es un conocimiento privado, místico, reservado para cierto grupo. En realidad es de conocimiento general. Los apóstoles fueron testigos, fueron predicadores del conocimiento que venía directamente de los labios del Señor Jesús. Así que todos ellos tenían la oportunidad de conocer, de saber, y todos podían tener acceso a ese conocimiento, y ese conocimiento los podría llevar a tener la vida eterna. Y básicamente, ¿verdad? Que ese es el propósito general
podríamos decir, de esta primera carta, comunicarles a los hermanos, aunque ciertamente, hermanos, su propósito primordial no es ser una carta combativa. Sin embargo, el apóstol Juan pues no deja pasar también la oportunidad de aclarar ciertos puntos que los falsos maestros estaban enseñando y que estaban contaminando a la iglesia. Entonces, el apóstol Juan quiere darles seguridad, decirle los beneficios que tienen, que tenemos todos por el hecho de creer en Jesucristo. Amén. Bueno, y creo que es una buena manera en la que Juan va a ir cerrando su escrito, ¿verdad? Su carta. Una vez que ha dado pruebas y pruebas y pruebas en favor de la divinidad de Cristo y del error doctrinal de creer que, de que Cristo no era Dios, o que las ideas que ya hemos platicado en programas anteriores, pues se cierra con esta parte, ¿verdad? De enfatizar que tengamos confianza en lo que hemos creído, que si hemos creído en el Jesús real, en el Jesús verdadero, en el Cristo que es Dios y que subió, que nació siendo Dios y subió a la cruz siendo Dios y resucitó siendo Dios y ascendió al cielo siendo Dios, entonces tenemos seguridad en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, me gustó lo que decías ahorita al principio, hermano Paco, en este mundo tan cambiante, ¿verdad? Tan inseguro, tan poco confiable. Lo que es confiable ahorita, mañana ya no lo es. En las cosas que podemos tener seguridad ahorita, mañana ya no podemos tener seguridad. Entonces, nos hace falta a nosotros también recordar eso, ¿verdad? La seguridad de la vida eterna. Al final de cuentas, eso es lo que estamos buscando y por eso obedecimos el Evangelio y por eso creímos en Cristo alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, ellos ya sabían estas cosas. Juan no quiere que a ellos se les olvide, por eso cierra su carta así, recordándoles la seguridad que tienen en el Cristo real, ¿verdad? En el Cristo verdadero, no en las falsas ideas que el gnosticismo tenía sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Y ya el apóstol Juan había hablado acerca de la confianza. En el capítulo 2, versículo 28, el apóstol Juan dijo, para que tengamos confianza en su venida, ¿no? Cuando Cristo venga, podamos esperarlo con confianza, no con incertidumbre, no para que nos alejemos de él avergonzados, sino que podamos esperarlo. Y hermanos, me llama mucho la atención eso, porque muchas veces en la iglesia les decimos a los hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿tiene usted la seguridad de ir al cielo? Y a veces decimos, pues no sé, pues quién sabe eso, decimos. Pero bueno, el apóstol Juan dice, pues usted debe saber que puede y debe tener confianza. Bueno, en el capítulo 2, verso 28, de cuando Jesucristo venga, pues podemos esperarlo tranquilos. Y el capítulo 4, verso 16 y 17, particularmente el 17, el apóstol Juan dice que podemos tener confianza en el día del juicio. Y ahora el capítulo 5, versículo 13 y 14, nos dice, bueno, particularmente el 13, nos dice que quiere que sepamos, hermanos, para que sepáis, si no, habíamos dicho al principio de comenzar el estudio de esta carta, es que el propósito primario del apóstol Juan al escribir esta carta está aquí en el capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Juan quiere que sepan, que estén enterados, para que sepáis que tenéis. Y es que es algo que ya disfrutas, que ya lo tienes en la bolsa, diríamos así, ¿no? Uh-huh. Es algo que ya lo tienes y lo debes disfrutar, que tienes vida eterna, tiempo presente, y que esa confianza de tener vida eterna te genere, te produzca mayor fe, hermano. Por eso dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya crees, pero saber que tienes vida eterna debe aumentar tu fe, tu confianza en el Señor. Entonces es importante eso, hermanos, que empaticemos lo que el texto dice, no lo que queremos sembrar como para una paz psicológica en la hermandad, sino como una realidad
que leemos en las Escrituras. Tenemos vida eterna, tenemos vida eterna. Ya sería, y surge inmediatamente el comentario, pero ¿se puede perder? Sí, pero al mismo tiempo que dices que se puede perder, estás entonces diciendo que la tienes, ¿verdad? Entonces, si la puedes perder es porque la tienes. Entonces, es importante que enfatizar eso, asegurarnos, tener confianza de ello, leer lo que la Escritura dice, y ya después veremos pues de qué se trata esa vida eterna, a qué se refiere, ¿no, hermanos? Sí, por supuesto. Si nos fijamos, el apóstol Juan menciona: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepamos que tenemos vida eterna. Nosotros podemos tener la seguridad de que tenemos la vida eterna, no basado en lo que nosotros sentimos, creemos, sino basados en las Escrituras, en lo que los apóstoles han escrito. Me llama mucho la atención, hermanos, que el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice: estas cosas les escribo para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, para que la gente crea. Ese es el propósito del Evangelio. Ahora, aquí en esta primera carta, en este versículo, el propósito de esta carta es para decirles a aquellos que creyeron en el Evangelio, sepan que tienen vida eterna. Y si nosotros nos fijamos en el propósito de la segunda carta de Juan, es para que esos que han creído en el Señor Jesucristo y tienen vida eterna, permanezcan en esa verdad. Ese es el propósito de la segunda carta, que permanezcan en esa verdad. Y la tercera carta, el propósito de la tercera carta de Juan es para recibir a aquellos que predican esa verdad. Entonces, todo está conectado, hermanos, desde el Evangelio hasta las cartas, todo está conectado, pero ese es el propósito, que nosotros creamos en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que implica su nombre, su persona, su autoridad, su misión, todo lo que implica su nombre, para que creáis que tenéis vida eterna. Recordemos, hermanos, que posiblemente y que algunos hermanos estaban dudando si realmente eran salvos, como ahorita decía el hermano Paco, porque recordemos, los falsos maestros estaban predicando a un Cristo distorsionado, estaban falseando la verdadera identidad de Jesús. Entonces es posible que algunos hermanos se preguntaran: bueno, ¿yo estoy creyendo en la persona correcta? ¿Será que entonces tengo la vida eterna? Entonces Juan tiene que escribirles y decirles: ustedes tienen vida eterna por el hecho de haber creído en el Hijo de Dios. O sea que entonces su creencia no está mal fundada. Su creencia es correcta, depositada en la persona correcta, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y tienen la vida eterna, ¿verdad? Como una posición presente, presente, la tienen, es suya. ¿Sí? ¿Tienes apagado tu micrófono, Jesús? Es que lo apagué porque iba pasando el panadero con el pan. He platicado con personas que aseguran haber visto algo y en base a lo que vieron, creyeron, ¿verdad? Según ellos. He escuchado a personas decir que han sentido algo y en base a lo que sintieron, entonces creyeron. Pero la Biblia nunca enseña que es a través de que veamos algo o que estemos experimentando algo sobrenatural en nosotros. Nunca las menciona esas dos cosas como lo que nos va a dar seguridad de que tenemos la vida eterna, sino que lo que nos da seguridad de que tenemos vida eterna es lo que está escrito, como ahorita comentó el hermano Juan Ramón. Pero si hay demasiada gente, hermanos, en el mundo religioso, especialmente en el denominacionalismo, que tiene su confianza puesta en algo que
que aparentemente vieron o en algo que experimentaron o que sintieron. Recuerdo una vez que estaba estudiando con una persona y él me aseguraba que él había visto los pies del Señor, ¿verdad? Y que por eso él había creído. Obviamente en ese momento yo no le dije ni sí ni no, ¿verdad? Yo seguí estudiando con él, pero con el tiempo se dio cuenta de que no estaba bien, que eso fue una ilusión que él tuvo por el momento por el que estaba pasando. Pero demasiadas personas en este mundo, hermanos, están siendo engañadas con esa idea equivocada de que es a través de lo que sentimos o de lo que vemos, la manera como podemos saber que tenemos vida eterna. Juan dice que no. Juan dice que él escribió para que ellos, esos que han creído, supieran que tenían el tiempo presente, aclarando eso, la vida eterna. ¿Okay? Entonces, la vida eterna también es un tema, como dice el hermano Paco Rodríguez, ¿verdad? Es un tema dual. A veces la Biblia habla de la vida eterna como algo que vamos a recibir en el futuro, pero aquí está hablando como algo que tenemos en el presente. Bueno, es que es un tema que se trata de dos maneras. En el sentido estricto, cuando somos bautizados tenemos la vida eterna, pero en un sentido ya de cristalización, de que lo tendremos finalmente en nuestras manos sin la posibilidad de perderlo, pues lo tendremos cuando Cristo, el Señor, venga, ¿no? Y nos lleve finalmente a estar con Él en el cielo, ¿no? Pero esa es nuestra seguridad. También creo que lo que decía ahorita Juan Ramón, recordemos, aquí está el gnosticismo empezando a nacer, ¿verdad? Y el gnosticismo se basa en tener algún tipo de conocimiento superior. Entonces, probablemente también habría alguna duda en los hermanos si ellos tenían el conocimiento adecuado para tener la seguridad de la salvación, ¿verdad? Entonces Juan dice, no, lo que ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben que tienen vida eterna, el conocimiento que tienen acerca del Cristo, eso es suficiente. No necesitan algún conocimiento especial. Sí, tiene que ver con, con la relación en la que permanecían con el Señor, ¿no? El conocimiento que habían recibido de Él, y como tú lo dijiste ahorita, Jesús Conrado, cuando llegamos al momento de obedecer el Evangelio, en el nuevo nacimiento, tenemos vida. Y esa vida que recibimos cuando nacemos de nuevo, de agua y de espíritu, eso es a lo que Juan le está llamando vida eterna. Por eso antes estábamos muertos. Pero ahora tenemos esa vida, y esa vida que compartimos con Dios. Dios está en nuestras vidas y nosotros estamos en la vida de Él. Compartimos nuestras vidas. Eso es la comunión que tenemos con Dios. Entonces, tenemos vida, y es una de las confianzas que Juan quiere que tengamos. Para pasar a la siguiente al siguiente aspecto de la confianza que Juan quiere que tengamos, en los versículos 14 y 15 también nos dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves? En el verso 13 quiere que sepan que tienen vida eterna. Que tengan confianza de eso. Ahora, quiere que sepan que pueden tener confianza en Dios porque Él escucha y atiende las peticiones que le hacemos. Podemos tener confianza de que Dios oye y atiende nuestras oraciones. Y bueno, hermanos, sabemos que el texto enseña que no tenemos que hacer lo que una vez hicieron los israelitas en el tiempo del profeta Elías, cuando los profetas de Baal tenían que rasgarse el cuerpo para demandar la presencia de los dioses. Y Elías no tuvo que hacer eso, y nosotros tenemos que hacer semejante cosa para que Dios escuche nuestras oraciones y atienda nuestras súplicas. Podemos pedirle y pedir con confianza. Sí, por supuesto. Si juntamos el versículo 13 y versículo 14, podemos darnos cuenta que la confianza que tenemos en la oración está basada primero en el conocimiento que tenemos de la vida eterna, que tenemos la vida eterna aquí y ahora.
y segundo, por el hecho de que pedimos conforme a su voluntad. Y en esas dos cosas está basada nuestra confianza. Es cierto que el versículo 14, hermanos, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nos quedáramos, si pedimos alguna cosa, es algún término muy general. Podríamos poner allí muchas cosas. Sin embargo, la siguiente frase nos limita, que es conforme a su voluntad. Entonces, el versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa. Y sabemos no indica duda, sino una certeza de que realmente el Señor nos oye en cualquier cosa que le pedimos y nos concede las peticiones que les hayamos hecho, pero por supuesto, porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Debemos checar, hermanos, que estos versículos, el apóstol Juan está hablando de la oración, el versículo 14 y 15, pero tiene como propósito prepararnos y preparar a los oyentes, aunque aquí está hablando de la oración en términos generales. A partir de los versículos 16 en adelante va a hablar de algo específico, de la petición a Dios sobre algo específico. Así que está hablando, está preparándonos, hermanos, está preparando la audiencia, Juan, de hablar de la oración en términos generales para pasar luego a algo particular. Sí, esa es la idea, ¿no? Creo que Juan quería enfatizar esa parte de esa petición en particular, pero empieza diciendo la confianza que tenemos en que Dios nos oye, ¿no? Cuando nosotros oramos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos oye? Bueno, somos sus hijos, ¿verdad? Somos sus hijos, tenemos vida eterna, tenemos una relación con el Señor. El Señor había enseñado a los apóstoles cómo se debería de orar. Hay varias ocasiones en las que Jesús enseñó sobre la oración durante su ministerio a los apóstoles. Una de ellas, creo que la primera de ellas está en Mateo capítulo 6, verso 9, por ahí, cuando dice, cuando ellos le piden al Señor, cuando está en el Sermón del Monte, Jesús les dice, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Padre vuestro que estás en los cielos. Sabemos que era una oración muy particular, pero enseña un modelo sobre la oración, que es el hecho de orar al Padre. Más tarde, el mismo Juan va a enseñar las declaraciones de Cristo de que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará, ¿verdad? Entonces, aquí en Primera de Juan, capítulo 5, cuando habla aquí el apóstol Juan de la confianza que tenemos de tener vida eterna en Cristo, dice, y dice que tenemos confianza también en que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, obviamente la idea aquí no sería enfatizar que nosotros vamos a orar a Cristo, sino oramos al Padre por medio de Cristo. Y el Señor, hermanos, oye nuestra oración y está en medio de nosotros y el Padre en el momento en que nosotros elevamos nuestra oración. Ahora, es bien interesante que dice conforme a su voluntad, ¿verdad? Hay dos formas de ver esto aquí. Una es la que ahorita decía Ramón, ¿verdad? De que es la voluntad del Padre que oremos, ¿verdad? Es la voluntad del Señor, también Jesucristo, que oremos al Padre. Eso es claro. Creo que todos los que somos cristianos sabemos que la oración es parte fundamental de la vida en Cristo. Pero también tiene que ver con el hecho de que estamos sujetos a su voluntad cuando nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros oramos a Dios, pedimos cosas, pero Dios siempre es el que responde conforme a su voluntad. Él sabe lo que es mejor para nosotros y a veces podemos estar pidiendo algo que tal vez no vaya a ser lo mejor para nosotros, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Eso no tenemos que tener duda. Y por eso creo que Juan también enfatiza esa parte de su voluntad, ¿no? De su voluntad. Sí, la oración es un medio para que Dios haga nuestra voluntad, ¿no? La oración es un medio para
dejar en las manos de Dios nuestras necesidades y estar dispuestos a hacer, aceptar su voluntad, entendiendo que su voluntad, que Dios tiene buenos deseos para nosotros, desea lo mejor para nosotros, y si no nos da lo que le pedimos es porque Él sabe en su sabiduría que no es lo que nos conviene por el momento. Entonces, Dios puede contestar sí, Dios puede contestar no, Dios puede contestar sí, pero ahora no por el momento. Lo haremos después. Entonces, Dios es su voluntad y no vamos a forzar su voluntad. Se ha dicho que no, así tengamos toda la fe del mundo y así podamos orar insistentemente. Si no está en la voluntad de Dios, no va a pasar. Entonces, siempre debemos orar conforme a su voluntad. Y tú estabas mencionando Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad. O sea, nos acogemos a tu voluntad. Aceptamos lo que sea tu decisión. ¿Algún comentario extra, hermanos, a esto? Pues no, creo que ya podemos pasar al siguiente. Bueno, sí. El siguiente versículo. Ok, y bueno, que como ya lo comentaba Ramón, en los versículos 14 y 5 tenemos confianza de que nos oye, y no solamente nos oye, sino que cumplirá las peticiones que le hayamos hecho, si estas están sujetas a su voluntad, pero ya va a venir a un punto específico, ya cuando hacemos intercesión, cuando estamos intercediendo por hermanos que sabemos que han cometido un pecado, en este pecado de muerte. Por eso el verso 16 dice, si alguno viere, o sea, sabe porque lo vio, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, intercederá en favor de su hermano y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, aquí pasamos a ese punto de que siempre se ha comentado, ¿no? Cuando llegamos a estos textos, cuál es el pecado de muerte, cuál es el pecado no de muerte, qué es lo que Juan está diciendo, y a veces lo asocian con la blasfemia contra el Espíritu Santo como el pecado de muerte, a veces lo asocian. No, bueno, hermanos, Juan no usa el artículo definido el pecado de muerte. Juan usa pecado de muerte en general, no menciona un pecado, el pecado en específico, sino menciona pecado de muerte. Por eso en el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. No podemos clasificar entre cosas menos malas y cosas malas. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan de interceder por hermanos que han cometido pecado que no sea de muerte? Porque más adelante vamos a ver, hermanos, que el versículo 18 dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, ok, ¿cómo es eso? Sí, ya en el verso 16 dijo que si un hermano hubiere pecado, y en el versículo 18 dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero vámonos primero por partes. Sí, Juan, hermanos, presenta un caso aquí que pudiera darse en la iglesia, que pudiera darse dentro de la iglesia, y está hablando que si alguno ve, es decir, alguien que es testigo, no fue un chisme, no fue sospechas, sino que fue un caso que el hermano vio, o sea, presenció, que él tiene pruebas y lo ve en el acto, ¿verdad? Se trataba de un pecado visible, hermanos, algo que el hermano cometió. Me llama mucho la atención que el texto, que Juan no dice que el hermano vaya y hable con él. No dice que vaya y se lo cuente a alguien. Dice que vaya a Dios en oración y que se lo comente a Dios, ¿verdad? Cuando el pecado no es de muerte.
Es lo que... ahora, lo que podemos ver aquí, hermanos, es que el hermano que vio a ese hermano, al otro hermano que cometió pecado que no es de muerte, él podía identificar, o sea, el testigo podía identificar que el pecado que el hermano estaba cometiendo no era de muerte. Él podía identificarlo. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo él podía identificarlo? Quizás, hermanos, se trataba de algún hermano sincero, aquel que estaba pecando. Se trataba de un hermano sincero que estaba luchando con algún pecado y quería salir de él. Por eso Juan instruye al testigo, aquel que lo ve, que ore, que le pida a Dios, que interceda por él. Y el resultado será que Dios le dará vida, ¿verdad? Se trataba de ayudar al hermano a través de la oración con asuntos espirituales. Ahora, debemos recordar, hermanos, que el tema predominante del versículo 16 y 17 no es el tema predominante de estos versículos no es el pecado. Lo que Juan está tratando es el tema de la oración. Nos está diciendo Juan que Dios nos va a responder y debemos tener confianza en eso. Y solamente lo que está haciendo Juan es presentando un ejemplo que pudiera darse en la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros debemos orar por ese hermano que está cometiendo un pecado que no es de muerte. Y debemos pedir a Dios por él, ¿verdad? Y debemos esperar que Dios conteste nuestra oración. Y como usted dice, hermanos, se han hecho innumerables teorías sobre lo que significa el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Se ha dicho que se refiere a la muerte física, el pecado de muerte. Hay otros que dicen que se refiere, como usted dice, a la blasfemia del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que se refiere al pecado de la apostasía, que ya había ahí entre los hermanos. Hay otros que piensan que se refiere, sobre todo los católicos, a los pecados mortales y a los pecados veniales. Hay otros que piensan que se refiere a los pecados cometidos antes y después del bautismo. Pero pues la carta nos habla del pecado voluntario y del pecado involuntario. El contexto general de la carta nos habla de ese pecado involuntario eventual en el cual podemos caer, pero también nos habla del pecado deliberado, consciente, aquel que se queda, que hace un hábito. Ahora, ¿cómo podía darse cuenta el testigo que el pecado que estaba cometiendo el hermano no era de muerte? Así que, hermanos, no era por el acto, porque todos los actos pecaminosos son malos y la paga del pecado es la muerte. Así que no se estaba tratando entonces de las acciones, sino la manera en que el testigo podía ver que su pecado no era de muerte. No, repito, no era tanto por la clase del mal, de pecado, sino por la actitud suya, por la actitud del pecador, del hermano pecador. Ahí es donde uno puede saber, hermanos, si su pecado es de muerte o no es de muerte, o te lleva a la muerte o no te lleva a la muerte, ¿verdad? Es por la actitud que presenta ese hermano cuando ha cometido un pecado. Sí, yo creo que es claro, hermanos, el que aquí no se pudiera ubicar algún tipo especial de pecado. Creo que la manera más fácil de entenderlo es la ausencia del artículo, ¿verdad? Como decía ahorita el hermano Paco, en la palabra pecado no dice el pecado,
y aunque se quiera atribuir a la blasfemia contra el Espíritu Santo, bueno, creo que aquello fue algo muy especial que yo creo que hoy no se pudiera repetir, porque cuando Jesús enseñó eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cuál era esa blasfemia? El atribuirle poderes satánicos a los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús ya no está con nosotros aquí en la tierra, tampoco hace milagros y tampoco nosotros hacemos milagros, ¿no? Entonces, creo que no habría posibilidad de incluir ahí eso que Jesús enseñó ahí. Creo que eso que Jesús dijo fue para un tiempo especial, en un momento especial durante su ministerio, pero después de eso está fuera de todo contexto bíblico eso que Jesús dijo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si vamos directamente a lo que significa la palabra blasfemia, es simplemente hablar en contra de. Entonces, en este caso, cuando veían que Jesús hacía milagros y los atribuían a los demonios, pues estaban hablando en contra del Espíritu Santo. De una manera similar hoy, podemos hacer cosas que vayan en contra del Espíritu Santo también, ¿verdad? Pero ya no entran dentro de esa categoría de la que Jesús habló. Inclusive para los cristianos se nos enseña que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña eso, pero nunca enseña que el Espíritu Santo que recibimos cuando somos bautizados se vaya de nosotros. Simplemente lo entristecemos, lo apagamos, etcétera. Por eso creo que no cabría ahí. Y si pensamos, hermanos, en qué tipo de pecado es el que, qué tipo de pecado no pudiera cubrir la sangre de Cristo. Bueno, Juan mismo al principio del capítulo 1 dijo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y eso engloba cualquier tipo de pecado. También enseñó que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, así lo dice literalmente, ¿verdad? En el 1:7. Así que no cabría ninguna posibilidad aquí de referirse a un pecado en específico, sino estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Ramón, ¿verdad? Tiene más bien que ver aquí con la actitud de ese hermano que está siendo engañado por el pecado, pero que está manteniendo una actitud positiva en el sentido de mostrar señales de arrepentimiento, mostrar señales de lucha contra eso que está yendo mal en su vida. Creo que encaja muy bien lo que Pablo dijo también a los Gálatas, ¿verdad? En Gálatas capítulo, ¿qué es? Capítulo 6, ¿no? Cuando habla acerca de, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, vosotros que no estáis restaurarle, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. Cuando uno lee eso, uno piensa que es como si uno estuviera vigilando a los hermanos para ver dónde están pecando, ¿verdad? Y atraparlos en el acto. Pero no se trata de eso. Estaba leyendo algunos comentarios sobre ese texto que aseguran que en el griego lo que realmente dice es: hijitos míos, si alguno de ustedes fuera sorprendido por el pecado, es decir, si alguno de ustedes el pecado los ha engañado, ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿verdad? O sea, creo que aquí este hermano que ve a ese que está cometiendo un pecado que no es de muerte, bueno, es exactamente eso, tiene que ver con la actitud que esa persona tiene ante ese pecado que cometió. No se queda en él, no empieza a practicarlo, a hacer una costumbre, tampoco lo niega, ¿verdad? Tampoco se muestra de una manera orgullosa o prepotente, asegurando que él no lo hizo cuando verdaderamente lo hizo, sino que hay de por medio una confesión o un reconocimiento del pecado, como lo dijo en el capítulo 1, verso 8 al 10, ¿verdad? Creo que esa es la parte, tiene que ver con la actitud de la persona, ¿no? Básicamente es que no hay un arrepentimiento cuando se convierte en un pecado de muerte, ¿no? Ahí está. Entonces, si lo aterrizamos en un silogismo, leemos según 1 Juan 1:7 y 9, que Dios perdona todo pecado. Dios perdona todo pecado. Pero hay un pecado
por el cual Dios dice que no se pida. Bueno, ¿cuál es ese pecado por el que Dios dice que ni siquiera pidamos? Porque Él no va a oír. Bueno, es el pecado, como ya lo dijo Ramón también, hay un pecado deliberado que se practica. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Bueno, entonces, un pecado deliberado, un pecado que se practica continuamente y por tanto no estás arrepentido de ello. Bueno, es el pecado del que Juan dice, yo no digo que se pida. No porque no tenga disposición de perdonar a la persona, sino porque la persona está arrepentida. Y en esa condición, Dios no perdona. Ustedes recuerdan que repetidas veces, por lo menos unas 3 veces, Dios al profeta Jeremías le dijo, no me pidas por ese pueblo porque no te voy a oír. No me pidas. No me pidas aun cuando ellos me pidan ayuda, no les voy a contestar pero ¿cuál era la razón? La razón era, no estaban arrepentidos. Seguían en sus mismas prácticas. Entonces, ese es el pecado del cual Juan dice, yo no digo que se pida, ¿no? Por eso el verso 17 insiste, toda injusticia es pecado. O sea, no podemos categorizar pecados benignos y malignos, pecados blancos y pecados negros. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte, y el pecado no de muerte es el que la persona reconoce, se arrepiente y deja de practicarlo, ¿no? Deja de practicarlo. Dios le perdona. Sí, por supuesto, hermanos, como que el apóstol Juan en el versículo 17, bueno, si es que pasamos el 17, como que el apóstol Juan no quería dejar la impresión de que pecar pudiera considerarse como algo no tan grave. Al contrario, Juan dice, toda injusticia es pecado. Pero también aclara que hay pecado que no es de muerte. Y ya lo ha mencionado usted, ¿verdad? Un pecado que no... Bueno, la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos, hermanos. Todo pecado nos lleva a la muerte. Pero, ¿qué es lo que hace que no nos lleve a la muerte? Pues, el arrepentimiento. Primero, la tristeza según Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. La tristeza según Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento, como Pedro le dijo a Simón, el mago, arrepiéntete. Y como dice 1 Juan 1:9, confiésalo a Dios, reconócelo delante de Dios, reconócelo, admítelo, cosa que algunos de los que Juan conoce, sabe de ellos en esta carta, en el capítulo 1, versículo 8, versículo 10, no estaban admitiendo, no estaban reconociendo su pecado. Entonces, definitivamente que ese no reconocimiento de su propio pecado los iba a llevar a la muerte. Pero también en el versículo 17, hermanos, el apóstol Juan quiere animar a los hermanos que por el hecho de que alguien haya pecado, no tiene que terminar en la muerte. No tiene que terminar en la muerte. No se tiene que considerar como un condenado. No, aún puede arrepentirse, porque hay pecado que no es de muerte, ¿verdad? Aún puede arrepentirse si lo confiesa, su pecado no será de muerte, ¿verdad? Así que como que el apóstol Juan quiere, advertirles con el versículo 17, advertirles que no tomen con liviandad el tema del pecado, pero también quiere, hermanos, animarlos a que no se sientan perdidos si cometen algún pecado, porque hay pecados que no llevan a la muerte. Claro, si vemos el contexto de la carta, es aquel pecado, como ya dijimos, aquel pecado que, que cometimos inadvertidamente, es aquel que nos choca haber caído en él, pero es aquel que llevamos ante la presencia de Dios en arrepentimiento y confesión, y debemos estar seguros que Dios nos perdona ese pecado. Inclusive tenemos que decirlo también, hermanos, y corríjanme si estoy equivocado.
También tenemos que decirlo, porque estamos hablando de un pecado que no es deliberado a un pecado que es deliberado. Ok, pero pensemos en los pecados deliberados. Pensemos en los pecados deliberados en el cual un hermano, una hermana vivió por años. Vamos a pensarlo así, vivió por años. Pero que en un momento reconoce esa condición en la que se encuentra, reconoce sus pecados después de años, 5, 10, los que ustedes gusten, y corrige. ¿Le perdona a Dios? ¿O no le perdona a Dios a esos pecados? Yo creo que sí, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Lo que quiero decir es que dejar eso allí, ¿no? Que le perdona a Dios, aunque en un tiempo lo haya hecho deliberado, pero simplemente llega el punto en que lo reconoces tu error, te arrepientes de ese pecado, pides perdón a Dios, y Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, el punto está ahí, la ausencia, lo que haría la diferencia es la ausencia de aceptación de tu pecado, por falta de arrepentimiento y confesión de que delante de Dios, ¿verdad? Eso haría que entonces Dios no perdone tal pecado. Muy bien, entonces, hermanos, sin olvidar la parte adelante. Perdón. No, solamente quería decir que sin olvidar la parte que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un reconocimiento que va a provenir de la tristeza que es según Dios, pero que se va a reflejar en un cambio de acciones, ¿verdad? Una persona que ha estado por años haciendo lo malo no puede pensar que, ok, bueno, me arrepiento, pero sigo viviendo igual, entonces, pues, en realidad, ese no es un arrepentimiento verdadero, ¿no? Sino que tiene que haber ese cambio de acciones. Y una vez que hay ese arrepentimiento, usted nos perdona, eso es lo que Él desea, ¿verdad? Dios quiere nuestro arrepentimiento, Dios desea que cambiemos nuestra manera de pensar, que el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Eso es, bueno, acordémonos de 2 de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Entonces, solamente era eso, ¿no? Que está de por medio esa parte del arrepentimiento. Y David lo dijo de una manera muy sencilla: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, cuando el corazón del hombre o de una mujer está verdaderamente arrepentido y está dispuesto a cambiar, a dejarse transformar por Dios mismo, bueno, Dios nos va a perdonar y Dios le va a dar esa oportunidad de tener nuevamente una relación con Él. Sí. Es el Dios de la segunda y muchas oportunidades. Sí. Ok, hermanos, entonces podemos ver otra cosa en la que podemos tener confianza. Ya que tenemos vida eterna, que Dios nos oye lo que le pedimos y que Dios nos oye cuando pedimos para alguien más, intercedemos por un hermano que ha caído en pecado, pero también podemos tener confianza de que somos guardados por Dios y que el maligno no nos toca, según el verso 18, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y por eso decía que, bueno, pareciera que hay una contradicción en lo que ya dijo Juan, que bueno, no nos toca o sí nos toca, porque el hermano pecó y entonces, ¿cómo poder entender eso? ¿Cómo es que el maligno no nos toca? ¿Tienes algún comentario al respecto, hermano Juan Ramón? No a mi pregunta, sino al texto este. Sí, hermano. Bueno, primero Juan menciona que no hay excepciones. Todos sabemos que es incompatible el pecado con nuestro Padre. Por eso dice, sabemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si hemos nacido de Dios, tenemos a Dios como Padre, no podemos practicar el pecado. El pecado y el nuevo nacimiento, el pecado y nuestra relación con Dios son incompatibles. No podemos. Y luego dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, pues aquel que fue engendrado por Dios, y está hablando de Jesucristo, quizás por eso está en mayúscula aquel,
aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que, hermanos, nosotros no vencemos el pecado por nuestra propia capacidad, inteligencia, fuerza, sino como ya lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Es gracias a Jesús que nos da la victoria. O sea, Jesús, el engendrado de Dios, nos guarda, es decir, nos cuida, hermanos, nos protege, ¿verdad? Y el maligno no le toca. Nos guarda, nos cuida, nos protege, pero aquí cuando dice no le toca, hermanos, no está hablando de un tocar superficial, no está hablando aquí, hermanos, de un palpar, no, está hablando de aquí, hermanos, como dice el interlineal de Francisco La Cueva, no nos agarra, el maligno no nos toca, quiere decir que no nos agarra, es decir, que no se aferra a nosotros, que no nos puede mantenernos fijos bajo sus garras, cosas que en el versículo 19, el versículo que sigue, ahí es donde está el mundo. Pero el cristiano, el hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, no puede. El Satanás no puede tenerlo bajo sus garras, no puede tenerlo sujeto, porque está en las manos de Jesús, ¿verdad? Aquel engendrado por Dios nos guarda, nos protege, y en eso, hermanos, pues está nuestra victoria, ¿verdad? Contra el diablo, porque estamos cuidados, protegidos, en nuestro espíritu por el diablo. Digo, por Dios, perdón, por el Señor Jesucristo. Estamos cuidados, protegidos por el Señor Jesucristo. Sí, esa es una realidad, hermanos, ¿verdad? Que, bueno, hasta dónde a veces culpamos al diablo, ¿no? De nuestras equivocaciones, ¿no? Bueno, pues en realidad Satanás puede hacer mucho con nosotros si nosotros nos dejamos. Si nosotros nos dejamos. Por eso Santiago decía, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y también somos seducidos. Y una vez que la concupiscencia concibe, bueno, pues entonces da a luz el pecado, ¿verdad? Pues ¿cuál es el asunto? El punto interesante ahí es que nosotros entendamos que hemos nacido de Dios y al haber nacido de Dios no practicamos el pecado, por lo tanto podemos estar libres de esas tentaciones. Y cuando la tentación se presenta, no debemos dejar que nuestras concupiscencias, es decir, esos pensamientos raros, equivocados, se vuelvan incontrolables, de tal manera que lleguemos a ser tentados, lleguemos a ser atraídos, lleguemos a ser seducidos y finalmente se conciba en nosotros el pecado. Y si se concibe el pecado, pues entonces no hay otra posibilidad. El resultado es la muerte. Pero cuando Juan nos dice aquí que podemos tener la confianza, hermanos, de que si nosotros estamos en Cristo y nos mantenemos luchando por hacer las cosas correctamente, entonces tenemos esa confianza también de que el maligno no nos toca. Es decir, va a haber menos posibilidades de que seamos atraídos, seducidos y que el pecado se conciba en nosotros. Si nos mantenemos tomados de la mano de Dios, si nos mantenemos en el camino del Señor, entonces habrá muchísimas menos posibilidades de que hagamos lo malo, ¿verdad? Los cristianos tenemos que entender eso y creo que nosotros lo vemos, hermanos, constantemente, especialmente los que tenemos tiempo y estudiamos con las personas, como cuando las personas empiezan a dejarse moldear por Dios, empiezan a dominar cosas que creían que jamás iban a poder dominar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Satanás perdió su poder? No, es que
ahora ellos están siguiendo la voluntad de Dios, y cuando vienen a Cristo y se convierten, entonces pues hay toda una serie de bendiciones espirituales que tomamos, dentro de las cuales está esa parte, ese cuidado y esa protección especial que tenemos del Señor en nuestras vidas. Sin duda, sin duda. Ya el apóstol Juan había dicho en 1 Juan 3:9 que los que han nacido de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, esa simiente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la medida que se está ejercitando la palabra de Dios, no que no peca, sino que no practica el pecado. Y el maligno no le toca, y Dios lo guarda, y hay varias maneras en cómo en la Biblia encontramos la protección de Dios, ¿no? Primero, que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Primero Corintios 10:13, que nos da todos los recursos para enfrentarla al diablo. Primera de Juan, Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, ¿no? Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 y 5, que nos perdona cuando reconocemos nuestro pecado, que nos fortalece en el hombre interior por su espíritu. Efesios capítulo 3, verso 16. Bueno, que tenemos todos los recursos para que, como decía Jesús Conrado, no naveguemos con la bandera del diablo me llevó a hacerlo, sino tenemos recursos para poder enfrentar al diablo día con día y salir victoriosos. Ya Juan Ramón lo mencionó en el capítulo, leímos 1 Juan capítulo 4, versos del 1 al 5, que podemos salir victoriosos, ¿no? Y 1 Juan capítulo 2, versos 2, 13, 14, 15, ¿no? Ustedes han vencido al maligno, entonces podemos, son enseñanzas recurrentes del apóstol Juan, ¿no? Porque lo que estamos leyendo aquí ya lo había dicho anteriormente, ya lo había mencionado, que no practicamos el pecado porque somos nacidos de Dios, que Dios nos guarda, que podemos vencer al maligno, y bueno, la última parte, hermano, porque ya son las 8, bueno, en mi horario, ¿no? A las 7 para Jesús Conrado. Y se van a quedar muchas cosas que Juan Ramón quisiera comentar, ¿verdad? Quisiera tener todo el tiempo para poderlas decir, ¿no? Pero... Usted dele, hermano, usted no se preocupe. Pero bueno, ya vemos, si quieres, brincamos al 20, Juan Ramón, y nos comentas del verso 20. Sí, el apóstol Juan dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias a lo que Cristo vino a hacer a este mundo, hermanos, nosotros salimos beneficiados. Primero, porque la tristeza del versículo 19. Nosotros somos de Dios, dice Juan, pero el mundo entero está bajo el maligno. O sea, lo primero la primera bendición que recibimos por el hecho de que Cristo vino al mundo es que hemos sido liberados. El mundo ahorita no está liberado. Nosotros hemos nacido y estamos liberados, y esa es una bendición que tenemos. Pero otra bendición que Cristo realizó por el hecho de venir es que nos ha dado la capacidad de entendimiento para conocer al verdadero Dios, que se opone a los ídolos que va a mencionar en el versículo 21. O sea, gracias a Cristo nos ha venido a dar esa capacidad de entendimiento para conocer al verdadero Dios, hermanos, porque todos nosotros, la mayoría de nosotros, estamos hundidos en la idolatría. Ahora, no significa que antes la gente no había oído de Dios, hermanos. Sí, lo había escuchado. Pero gracias a Cristo nos vino a dar un conocimiento más verdadero y fiel sobre quién es Dios. Por eso Juan dice, y estamos en el verdadero, ¿verdad? Y luego el apóstol Juan menciona, hay un cambio, hermanos, ahí, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hace un cambio ahí, Juan. Quiere el apóstol Juan identificar a Jesucristo con Dios.
Está hablando de su deidad, ¿verdad? El apóstol Juan aquí. Y pues bueno, esas son de las bendiciones que trajo Cristo con su venida. Y Juan era testigo, hermanos. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y Juan era testigo de eso, ¿verdad? Bueno, no sé si quieran comentar algo. No, pues solamente lo mismo, hermano, y considerar también el contexto, el tiempo en el que se escribió esta carta. Ya la iglesia estaba esparcida por el imperio romano completo, ¿verdad? Y hablar del imperio romano era hablar de una serie de culturas de todo tipo, ¿verdad? Desde la cultura griega, la cultura romana y las culturas de Egipto, etcétera, que tenían una gran cantidad de dioses paganos, ¿verdad? Dioses con D minúscula. Obviamente eso es lo que se le conoce como el sincretismo religioso que abundaba en esa época. Y cuando Juan escribe sus cartas, pues ya la iglesia ha penetrado a todo ese mundo, Entonces, qué bendición era para ellos el saber que estaban en el verdadero Dios y que el Padre es Dios, pero que también que el Hijo es Dios, ¿verdad? Y que lo que ellos adoraban era al verdadero Dios. Y creo que por esa razón es que termina su carta así, contrastando al Padre y al Hijo como Dios, con los ídolos, ¿no? Que no eran nada, ¿no? Un judío creo que tendría muy poquitas posibilidades de estar metido en eso, ¿no? Sabemos que ese problema de la idolatría se curó desde la cautividad babilónica, pero un gentil estaba plenamente identificado con todo este sincretismo, ¿no? Entonces, Juan tampoco quiere que ellos caigan en ese problema, ¿no? De seguir manteniéndose en el sincretismo religioso y tener también a Cristo como Dios, ¿verdad? No se trata de eso. Él es, por eso creo que son las palabras, Él es el verdadero, ¿verdad? Él es el verdadero. Los ídolos son mentiras. Además, contrastado con el concepto ficticio que tenían los gnósticos respecto a Dios, ¿no? La idea equivocada que tenían en cuanto a Dios, que también lo constituía una idolatría. Y por eso el apóstol Juan inclusive puede estar abordando ese otro aspecto, ¿no? No solamente si Juan estaba en Asia cuando escribió Primera de Juan, si estaba en Éfeso particularmente, bueno, ahí estaba el templo de la diosa Diana. Sí, entonces todo eso pudiera haber estado en la mente del apóstol Juan cuando dijo, estamos en el verdadero. Después de ahí todo es falso. Pues hermanos, ha sido siempre muy enriquecedor para mí compartir con ustedes estos momentos de meditar en la palabra de Dios, de transitar por este libro, interesante libro, muy lleno de promesas y también de desafíos para nosotros como cristianos que demanda de nosotros amor genuino para con los demás, amor genuino para con Dios, apartamiento del pecado y ejercitarnos en la justicia de Dios, tener un conocimiento correcto de la persona de Jesucristo, quién es Él. Y hermanos, el privilegio de saber que estamos en el verdadero y que estamos en el que tiene vida eterna. Pues todo eso nos llena de mucha satisfacción y gratitud para con Dios, ¿no, hermanos? Para ir terminando. Sí, por supuesto. Solamente quiero agradecer a Dios y agradecerles a ustedes, hermanos, hermano Jesús, hermano Paco, por haberme invitado a participar en esta charla, ahora sí que comentar las escrituras, en este caso, la primera carta del apóstol Juan. Gracias por su invitación. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes y agradecemos a nuestros hermanos y amigos que ven la transmisión o estarán viendo luego la transmisión. Gracias por sus comentarios que nos enriquecen mucho. Y sigamos estudiando las escrituras, hermanos. Sigamos estudiando las escrituras. Nos ayudan mucho y la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para transformar nuestras vidas y poder transformar las vidas también de la sociedad en la que vivimos.
¿verdad? Creo que un método efectivo para ayudar a transformar la vida de las personas es a través de la palabra, ¿verdad? En la medida, por supuesto, no podemos hacer nada en contra del libre albedrío que Dios ha dado a cada persona, pero en la medida en que esas personas reciban el mensaje, pues será bendición para sus vidas. Así que, hermanos, hagamos lo nuestro es predicar solamente, y lo demás lo hará Dios. Así que, hermanos, gracias por habernos acompañado. Pues gracias, hermanos, y no quiero terminar el programa sin recordarles, hermanos, que nuestro hermano Juan Ramón Chávez es de ahí de Matamoros, Tamaulipas, hermano predicador, graduado aquí también de la Escuela de Predicación de Monterrey, de ya hace muchos añitos ya. ¿Cuántos, Juan Ramón? Algunos 27, 28 años por ahí, ¿no? 25 me gradué el 99, en enero del 99. Sí, un año después de que yo llegué a vivir aquí a Monterrey. Entonces, pues ahí vamos. Me acuerdo en ese tiempo cuando estabas jovencito. Sí. Y Juan Ramón ha sido un fiel predicador del evangelio, hermano, desde entonces. Predica ahí en Matamoros, en la colonia Quinta Campestre. Y bueno, pues decirles, hermanos, que le pedimos a él que nos ayudara con este programa de Primera de Juan, porque él está escribiendo un comentario sobre él. Tiene uno muy bueno de Santiago, que inclusive lo usamos aquí en la Escuela de Predicación como un material de estudio. Y sé que de pronto va a estar sacando también ahí el de Primera de Juan, creo que de las 3 cartas de Juan. Estoy trabajando. Sé que estás trabajando en ello. Cuando tengamos, hermano, la oportunidad, seguramente nos lo va a compartir a través de PDF, y se podrá por ahí también imprimir y tener. Él sabrá los planes que tiene, ¿no? Y también aprovecho para motivar a aquellos que tienen esa capacidad de escribir, que lo hagan, hermano. Necesitamos más material fiel, material de la iglesia del Señor, escrito por miembros fieles de la iglesia del Señor, que nos ayuden a entender todavía mejor las escrituras que nos han sido dejadas para la guía de nuestra vida. Y hermano Paco, muchas gracias, hermano, por todos estos programas, hermano, que a ti te tocó la mayor parte, ¿verdad? Yo tuve que andar por ahí saliendo, pero bueno, a ti te tocó la mayor parte. Gracias, hermano. No, es un placer compartir con ustedes, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano Juan Ramón, a ti y a tu familia. Y Dios les bendiga a todos. Gracias por sus comentarios, por estar con nosotros en esta tarde.